Para cambiar mi vida, primero me pregunté, ¿quién soy? Octubre se desliza entre nosotros como un torbellino de hojas que danzan en un humo azul, mientras las diminutas bellotas caen a nuestros pies. Y así recorrí un camino de autoconocimiento y descubrimiento de mí misma. Este viaje de transformación en mi vida requiere de autoconocimiento, planificación, persistencia y la superación de mis miedos. Pero al final estoy segura que me acercará a una vida más auténtica y a lograr todos mis sueños, porque yo siento que tengo el poder de cambiar mi vida. En este otoño que se despliega ante mí, puedo sentir la mano del tiempo trazando su firma en cada hoja que cae. El ciclo de la vida se manifiesta en la danza de las estaciones y el otoño es el maestro de la transición, el poeta que nos recuerda la belleza en la despedida. Sentía que necesitaba conocerme a mí misma y esta falta de autoconocimiento me llevó a tomar malas decisiones. Estamos en medio de días fríos y nieblas púrpuras y la naturaleza arroja toda su paleta de tonos deslumbrantes a través de campos y bosques. En esta época, la dulzura de las manzanas ligeramente heladas y el aroma amaderado del cedro llenan el aire, creando una avalancha de experiencias sensoriales que abrazan mi alma. Todos los olores se mezclan en uno, maravilloso y fresco. Llevar un diario de mis pensamientos y emociones ha sido una herramienta muy poderosa para conocerme mejor. Simplificar ideas, organizar mi mente y resolver mis problemas a través de la escritura. Es como si la naturaleza misma nos susurrara que la vida es un constante fluir, donde las despedidas son preludios de nuevos comienzos. En cada hoja que se desvanece encontramos la promesa de un renacimiento. El recordatorio de que la partida es solo una pausa en la sinfonía de la existencia. El otoño me enseña que la impermanencia es un regalo, que es el reflejo de la vida misma, efímera, etérea y profundamente hermosa. En sus hojas caídas encuentro lecciones sobre la belleza de soltar, sobre la esperanza en el cambio y sobre la eterna transformación de nuestra propia historia. La melancolía de la despedida puede ser también un canto a la gratitud por lo que tuvimos.
Es el momento de abrazar las tonalidades doradas y abrazar los misterios que aguardan en la penumbra. Así empecé a definir mis metas. Encontré mi pasión personal que representa lo que deseo en la vida, lo que me hace más feliz. Descubrí que ayudar a los demás es lo que más resuena dentro de mí y empecé a trabajar enfocando mi energía en esa meta. Salir de mi zona de confort para enfrentar mis miedos e inseguridades me ha ayudado a trabajar mi amor propio y mi seguridad en mí misma. Así como los árboles requieren paciencia y cuidado para producir manzanas dulces, también nuestras vidas requieren dedicación y amor para dar frutos. Con cerezas. ¿Y cómo has hecho la masa? ¡Ah, sorpresa! ¿Y cómo hago oído también? Es un misterio. Oye, que yo oído una pizza especial. Para lograr alcanzar mis metas me he dado cuenta que la organización y la productividad son imprescindibles. Voy dividiendo mis objetivos en metas más pequeñas y voy planificando mi tiempo de manera eficaz, poniendo mi atención en entender y saber cuándo soy más eficiente y productiva. Son tan jugosas y deliciosas que las comería todas. A veces me sentía incapaz de alcanzar mis metas y eso me hacía sentir profundamente insatisfecha. Pero aquí en las montañas mi vida cambió. La crianza de un manzano es una tarea que comienza con la elección del lugar adecuado y la planificación cuidadosa. Así pues, nuestra vida comienza con la elección de nuestro camino y nuestras metas. Con la calidez inconfundible de las tartas de manzana y el maravilloso contraste que le aportan las cerezas frescas, este rico pastel de manzanas y cerezas es una tentación irresistible. Además, si lo acompañas con un buen café o un helado de vainilla, el placer está asegurado. Yo voy a preparar un té con manzana y canela para acompañar este delicioso postre. Y si te apetece prepararlo, más abajo te dejo la receta. En este viaje de cambio de vida, cada manzano es único, al igual que cada individuo. Las manzanas nos enseñan que la diversidad es un regalo, que nuestras vidas son únicas como nuestros propios desafíos y triunfos. Necesitamos encontrar el lugar adecuado, un equilibrio entre desafíos y comodidad para crecer y florecer. Las manzanas, como la vida, tienen múltiples usos. Puedes transformarlas en deliciosos pasteles, pero también en un té reconfortante. Los manzanos no producen frutos de inmediato. Llevan años de cuidado y atención antes de que podamos disfrutar de sus dulces recompensas. Y así es la vida. Requiere paciencia y perseverancia. Y aunque a menudo cometemos errores en el camino, son parte de nuestro crecimiento.
Al igual que el célebre poeta Wordsworth encontró la belleza en la naturaleza, el otoño se convierte para mí en una época mágica. Sé que cada estación es una oportunidad de conexión espiritual con la naturaleza. De la misma manera, puedes utilizar tus experiencias, tanto dulces como amargas, para crecer y sanar. Al igual que yo transformo esta casa de piedra en las montañas, reformándola y decorándola para crear espacios que evoquen paz y serenidad a nuestros futuros huéspedes, el otoño transforma mi entorno natural en un altar viviente. Es un recordatorio de que la belleza se encuentra en la transición, en la renovación de la vida, en cada hoja que cae para dar paso a una nueva fase en el ciclo eterno. ¿Qué metas estás cultivando en tu vida? ¿Qué errores has superado en tu camino? Recuerda que al igual que los manzanos, tú también estás destinado a dar frutos dulces. Para mí, la vida es una hermosa variedad de manzanas, cada una con su sabor y su propósito únicos. Así que mientras disfrutas de los placeres del otoño y la cosecha, no olvides reflexionar sobre tu propio crecimiento y las lecciones que la naturaleza nos brinda. Yo siempre estaré aquí, como la última manzana en el árbol, para inspirarte en tu viaje de crecimiento personal. La vida es un proceso continuo y juntos podemos aprender a saborear cada manzana que la vida nos ofrece. Al principio hay mucho trabajo de preparación. Paciencia y amor es lo que necesitamos para que todas las piezas encajen.